9. Solamente habiendo visto, destinado los años jóvenes a la indeleble degradación que raspan en el alma las distintas cadencias de la depresión, es posible reconocer entre los malos sentimientos el peor, aquel del que resulta imposible reconstruirse una vez que su realidad es enfrentada como propia. Cuando esto sucede, cuando lo irremediable se presenta y se afirma por desexistencia, aquello irremediable no solo reside, aniquila. La develación de ese profundo desencuentro en el que se desconoce de vida la propia existencia sucede una sola vez. Los empañamientos subsecuentes no habrían de ser sino secuelas. La primer secuela del quiebre apareció como un tumor entreverado entre los nervios detrás de la rodilla derecha. Casi 2 años de dolor sostenido se silenciaron en la configuración de un cuerpo otro, menor, cuya extracción devendría trágicamente en el reverso activo de la condición por remediar. Sería, pues, esa la intervención la que habría de desplazar el registro de lo irremediable a lo irremediado. Por consecuencia de lo inesquivable tolerado, el cuerpo aprendería ya para siempre a reconocerse desde los contornos y condicionamientos de esta disfuncionalidad. Aniquilación pausada y constante que desde entonces carcome. La detección del segundo tumor, indoloro e invisible, aprisionando timbres de voz que ya nunca conocería, llegó para cernir sobre los cada vez más escasos esfuerzos cotidianos contra la gobernancia de lo fallido, esa condición confirmada y sobreexpuesta de batiente mortandad. Esa tarde, la condición crónica se aferró a sus adentros, urdiendo de una consistencia impenetrable, una especie de sombra anticipada de penitencia y crueldad. Recordaría de aquello el sordo crujir de los huesos y los huecos. Memoria aferrada, no por las cualidades o intensidad de aquel preciso dolor, sino por prometerse, como reiteración incansable, de ese traicionero anclaje ufano de certeza que anida en el llamado del para siempre. Sin embargo, para ella, la promesa que se encadena entre esas dos palabras supondría el desplazamiento del lenguaje sobre la propia temporalidad, condenada hasta deshacer en nada el para siempre. Fue entonces cuando su vida entera viró hacia lo estático e insonoro del alarido de lo irremediable. Tardó años en aprender a existir con la irremediabilidad encima. Hospitalario o no, su cuerpo no aguantaba la suma de lo constante. Cuando la voluntad residual recibía el remedio libertario de una tregua medicada, el cuerpo hastiado se afanaba en buscar análogos biológicos, anatómicos, biográficos o genealógicos que en su historia personal pudieran haber avistado o anunciado lo que habría de caerle encima sin reservas. Cuando podía entenderlo de esta manera, lograba asumir ese cuerpo acontecido como prueba, presa, en posibilidad de dar lugar a la verdadera hospitalidad, aquella sobre la que leyó y releyó como revelación asignable, cuando sólo la imaginada enunciable desde otra irremedialidad. Se preguntaba, entre otras de las muchas interrogantes sin respuesta que habitan lo que deshacen, se preguntaba si Derrida, ya enfermo, encontró necesario recuestionar el sentido de esa verdadera hospitalidad,
de la que escribió cuando sano, aquella que recibe sin anticipar la llegada. Habría podido conceder al cuerpo esta capacidad de hospitalidad hacia sí, sabiéndose de improviso e irreversiblemente cuerpo anfitrión, huésped, rehén de un tumor extendido hasta lo irremediable. Quería saber si el que sufre la contundencia de la muerte dentro es capaz de convertir la enfurecida hostilidad con la que de origen se recibe la condición en una forma radical del acontecer hospitalario. Desde su cotidiano le parecía posible, incluso urgente, impulsar esa transformación dentro y desde su cuerpo, ese cuerpo suyo, como el cuerpo del otro, cuando ya solo podía afirmar su existencia en plena conciencia de la muerte sucediéndole dentro. Buscando estas respuestas para tratar de entender lo irremediable dentro, recordó las infinitas ocasiones en la infancia cuando presa de algún deseo insatisfecho cuya negación, que su pequeño cuerpo devastado de terquedad se privaba, como si muriendo ante lo entonces apenas vislumbrado como registros de lo irremediable que decidiría su vida posterior. Obstinación que evidenciaba por analogía prematura el reconocimiento de otra forma de existencia de sí, haciendo su cuerpo residual. Duda si entre ese entonces y hoy se conoce o todavía sucede entre los infantes esa pequeña y elocuente catástrofe que aprendió a enunciar por duración propia como quedarse privada. Con el tiempo, llegó a entender que no era una condición o consecuencia tan común como entonces parecieron hacerle creer hace más de 30 años. Sin embargo, para ella, esos pequeños lapsos de privación estaban ya habitados por una forma de condicionamiento predispuesto a hacerse de un cuerpo por irrupción, predispuesto a que algo potencialmente mortal le cayera encima con cierta regularidad. Entrenamientos, ejercicios para llevarse al límite y desde ahí soportar la desexistencia. Recordados aquellos estados privados de existencia en los que el cuerpo infante se perdía, reiteraron el origen de una certera habilidad para deshacerse, apartarse, desmarcarse de lo que habría de ser su realidad tan impuesta como inescapable. Ahora lo entiende con claridad. Esos episodios no fueron sino ensayos del quiebre por venir, aun cuando siempre imposible de ser anticipado. Ese resquebrajamiento definitivo y negociable que la obligaría a llevar consigo no solo una duración eternamente privada de, sino la evidencia sensible de su mortandad. Aún hoy, en infinitas ocasiones, ha anhelado poder todavía desplazarse, esconderse, perderse en ese estado de privación, incluso sabiendo que a pesar de la inclemencia de lo irremediable que dictaba su propio acontecer, probablemente alguien entre su íntimo entorno asumiría como responsabilidad traerla de vuelta, como si decidiendo ignorarle. Gracias de nuevo por escuchar.